Tú no tienes que convencer a un chaval de lo que le conviene. Tú tienes que garantizarle a un chaval lo que le conviene. Lo que yo hago en mi consulta es, con las estrategias que yo tengo terapéuticas, lo que tantas veces invito a que hagamos todos, que nos involucremos en el otro, que nos involucremos con el otro. Porque solos, los terapeutas, no vamos a poder, ya hemos demostrado que no, pero en conjunto sí. Me encuentro una familia que su hijo ha decidido que no vale la pena seguir viviendo y ha hecho un intento de suicidio. Entonces, mi primer abordaje es intentar contextualizar el episodio en la narrativa vital del paciente y de su familia, porque sin ellos no se puede entender. ¿Qué puedo hacer yo por este chaval para reducirle el dolor? ¿De dónde le viene? Le viene por lo que hemos dicho, por la presión de los padres, porque le apretan, porque siguen creyendo tanto en él, porque al final ningún padre aprieta a un hijo en el que no cree, porque eso nos pasa como a toda la sociedad. Puede ser que tenga dificultades por esa dificultad que tiene también el propio adolescente de expresarse de forma adecuada, porque parece como que todo fuera exagerado. Muchas veces hay adultos que, aunque pueda parecer como una cosa así como de broma ahora, que es que le están diciendo, pero ¿de qué te quejas? Si estás en el mejor momento de tu vida, ¿no? Si ya verás en la edad adulta cuando vengan, ¿no?, los problemas, los... Claro, es un mensaje que parece como que yo creo que tiene buena intención detrás, ¿eh? O sea, es como, venga, va, anímate, no pasa nada, tira para adelante. Pero es mala forma, ¿no? Para decirte, ostras, este es el mejor momento de tu vida y todo lo que viene está cargado de problemas. Pues oye, es que pues a lo mejor no quiere seguir en este mundo, ¿no? Con este planteamiento. Tiene que ver con temas, con temas escolares, tiene que ver con el miedo que pueda tener o la presión propia, porque los chicos que se sobreexigen y se autopresionan, los padres solo miran desde la barrera y ellos te dicen, yo nunca le he dicho que estudie. Tiene que ver con una situación de acoso en el instituto, tiene que ver con una situación en la que hace falta que todo el mundo lo conozca y hace falta poner los elementos de... ¿Sí? ¿Con qué tiene que ver este dolor que le trae? La esperanza. La esperanza de este chico ha llegado a un punto en el que cree que la situación que tiene no tiene remedio. ¿Por qué es? ¿Qué tipo de esperanza, de desesperanza tiene? ¿Es una desesperanza que consiste en que él no ve opciones? ¿Que no ve cómo salir de una situación dada, por lo tanto tienes que trabajar con esa? ¿O es una desesperanza que tiene que ver con que ve claro lo que tendría que hacer, pero sencillamente no se siente capaz de, ¿no?, de acometerlo? Oye, ¿cómo está este chico de vinculado a la vida? ¿Cómo está este chico de atado con los otros o con proyectos personales? ¿Sí? ¿Podemos hacer algo para mejorarlos? Cómo un chico se puede sentir vinculado a la vida también tiene que ver con cómo un chico siente que es percibido por su entorno. ¿Sí? Y para aquí hay un elemento fundamental. Muchos chicos al final acaban dando el cambio, te dicen que al final hacen un intento de suicidio porque son una carga para sus familiares, porque son un problema para todo lo que les rodea. Porque mis padres estarían mejor sin mí que conmigo. Porque mis amigos nada más que hago que meter problemas y nada más que hago. Porque los chicos se sienten como un problema. Tú ves a chicos que lo están pasando fatal a base de intentar estar, porque como siempre puede ser más, siempre puede haber algo más, siempre puede ser más guapo, más. Te pongo un ejemplo. Eh, los adolescentes, una cosa que les incrementa el dolor o el malestar que están sufriendo en un momento determinado es sentirse culpables por el malestar y el dolor que tienen, ¿no? Entonces el adolescente se siente casi fracasado por estar pasándolo mal. Fíjate que esto desaconseja que tú le digas a un chaval, oye, pero con una familia tan bonita como la que tienes, con unos amigos tan buenos como lo que tiene, con un cole tanta... Porque si al final le pones todo esto, lo único que queda es él. Él es el problema. Y al final, si él es el problema, se borra. Eso es una cosa que tienen que tener súper clara. Nunca nadie va a estar mejor sin ellos que con ellos. Y esto se tiene que trabajar. Yo muchas veces lo digo con lo de las amenazas, ¿no? O sea, a ti tu hijo te puede amenazar de cualquier cosa. Te va a amenazar con pegarte, con denunciarte, con largarse de casa. Tú ponte farruco en lo que tú quieras. En lo que tú quieras. Que me voy de casa, ahí tienes la puerta. Que te voy a anunciar, oye, aquí tienes el móvil. ¿Quieres que te marque yo? ¿No? Que te voy a pegar, oye, pues mira, voy a hacer lo que pueda por defenderme. Pero si te dicen me voy a matar, o sea, se acabó. O sea, bandera blanca. O sea, bandera blanca, bajamos tal, bajamos tensión. Y cuando la situación se haya calmado, te acercas a tu hijo y dices, oye, ya me sabe mal, estamos últimamente peleándonos mucho, no acabamos de encontrarla tal, pero claro, me has dicho una cosa que verdaderamente me preocupa mucho. ¿Cómo estás? No estamos en un mundo de pantallas igual que no estamos en un mundo de automóviles. Los automóviles los usamos los adultos y los niños conduciendo se matan. No hay nada más atractivo que una pantalla. Nada, nada.
O sea, están diseñadas para darte, para tocarte en los centros de recompensa. Son fantásticas en cuanto a la capacidad de distracción, de bienestar. La gente se le pasan 2 horas en TikTok voladas. Tú cuando a un niño le das una pantalla, se acabó la imaginación. Se acabó la imaginación, porque además por mucho que imagine nunca va a tener la potencia que tiene esa pantalla. Pero si a un niño lo dejas aburrido, él se va a hacer propuestas. Se va a hacer propuestas como, por ejemplo, coger un palito y decir que es una espada. O, por ejemplo, coger un palito y decir que es una varita mágica o que es... Y él se hará una propuesta, porque el aburrimiento es fuente de creatividad. Si tú a ese niño le plantas allí una pantalla delante, se acabó la creatividad. Lo pones en una situación totalmente pasiva. Porque dices, no, es que interactúa con unas normas determinadas, no con un juego libre, que en el juego libre hasta las normas se las inventan. Les han engañado con eso de que así estarás más conectado con los otros cuando lo que provoca es una verdadera desconexión. Porque en la infancia y la adolescencia la única manera de estar verdaderamente conectado es la desconexión digital. Es la única forma. Perdona, los chicos no te van a preguntar. Como tengan una pantallita ahí, no te van a preguntar, no les interesa. Van a buscar ellos directamente, se van a buscar la vida y vas a tenerlos ahí expuestos a lo que sea. Yo le voy a explicar a mi hijo mejor cómo es la vida, pero ¿qué dices? Si es mucho más gracioso, mucho más simpático el youtuber ese y a ti te va a desacreditar y lo va... Si estamos perdiendo la oportunidad. Cuando el porno pone las garras en un niño de 8 años, a partir de ahí se acabó la sexualidad para ese niño. ¿Qué pasa? Cuando una chica que, en vez de preguntar a los padres, en vez de que lo oriente a alguien, en vez de enfrentarse de forma ingenua, empieza a ver porno para saber lo que se espera de ella, ¿qué pensamos que pasa cuando acepta determinadas prácticas porque piensa que es lo que se espera de ellas? ¿Pensamos que porque las ha aceptado no le van a afectar? No. O sea, reciben la afectación de esas prácticas inadecuadas y encima con la culpa de que encima se han prestado ellas. Entonces, ¿qué pasa con estas situaciones, con todo este acoso, con el ciberbullying que lo diferencia del otro? Que el otro yo tengo la posibilidad de poder mediar. Delante mío no puede estar pasando, porque si yo lo veo en la calle puedo intervenir de la manera que yo quiera. Entonces, no se trata de quitar el conflicto, se trata de tener la posibilidad todos de poder intervenir y cuidarlos, porque a ti te pueden estar destrozando a tu hijo sentado al lado del sofá de tu casa. Te lo pueden estar destrozando. Como han sido llevados a grupos pro suicidio vía no puedo cumplir con los estándares y los objetivos que me marca esta sociedad, ¿cómo haces tú para que un adolescente no se sienta más capaz de hacer un intento de suicidio si lo que está viendo son mensajes continuados de esta vida es una mierda, no vale la pena, lo mejor que puedes hacer por la sociedad y por tu familia es matarte? Y estos los tenemos y publican allí y comparten sus autolesiones y comparten sus fotos de intentos de suicidio. Cuando yo veo por esta vía de identificación a iguales, que ya no es alguien romantizado, un actor, una actriz, a iguales como yo que están pasando la situación y que hacen eso, pues claro que lo hago. Esto es un problema, pero bueno, difícilmente de abarcar, a menos que sea con una acción valiente. Lo que mejor funciona para la prevención del suicidio en la adolescencia es dotar a la persona de herramientas para hacer de este mundo un lugar habitable. Para eso necesito ir desarrollando en este periodo que tengo yo de prácticas todas las herramientas para enfrentar la vida. No puede ser todo liso, o sea, no puede ser que yo no tenga oportunidades ni ocasiones en las que yo me pruebe a mí mismo. O sea, que algunos retos tengo que tener. La condición y la obligación de los adultos es esta, es mantener ese espacio de aprendizaje seguro, ese espacio en el que el niño se aparta a explorar porque sabe que tú estás allí, en ese espacio en el que el niño lo prueba. Todo lo que tenga que ver con esto es protección y prevención de cualquier tipo de problemas, de cualquier tipo de situaciones, tanto de las que llegan a rango de salud mental como las que solo generan un sufrimiento muy intenso. La asociación entre salud mental y suicidio, esta asociación tan intensa que hay, como si una cosa dependiera de la otra o solo se pudiera entender en el marco de la primera, esto, o sea, está complicando mucho la vida incluso para la prevención, porque eso no es así, y mucho menos en la adolescencia. Pero la salud mental genera un malestar y un dolor. Y aquí es cuando sí que tiene relación. Claro que tiene relación, en el punto de vista en el que si yo tengo unos problemas de salud mental que me están generando un malestar y me están impidiendo tener pues esa esperanza que me vaya a ir mejor, o si esta problemática me está causando problemas con mis seres queridos o con yo hacer proyectos vitales que me permitan vincularme a la sociedad, claro que sí, pero que todo lo explica eso, pero para nada.
hace 10 años me dices, oye, hazme la lista de los reyes, te digo, una acción inmediata de vinculación a salud mental, te digo, teléfonos de prevención de suicidio, por favor, teléfonos de prevención de suicidio, ¿cómo puede ser que no haya? Ya los tenemos, todo lo que te hubiera pedido prácticamente lo tenemos. Formaciones en escuelas, las están haciendo las propias asociaciones de familiares. Hay más interés que nunca, los profesionales de salud mental están más formados que nunca. Tenemos libros, tenemos actualizaciones, tenemos... Ostras, increíble que la única petición que te haría ahora no me lo hubiera ni imaginado. O sea, y te lo digo sinceramente, o sea, solo les hago una. Por favor, protejan a los menores. Si yo tuviera delante al ministro de Educación y al de Salud, yo para la prevención del suicidio en la adolescencia les pediría una acción súper barata. Y es que por favor hagan el favor de prohibir las pantallas como mínimo hasta los 16 años y de los 16 a los 18 súper reguladas. Pero por favor, o sea, que cierren esa puerta de acceso a nuestros menores, que no se les ha perdido a ellos nada allí dentro, que son los otros los que quieren llegar a ello. Cuando tú les quitas las pantallas, la vida surge. Estos experimentos que hemos tenido que hacer ahora los hemos podido hacer gracias a gente valiente. Gracias a gente que un director de un colegio ha ido contra toda corriente, contra la corriente incluso del Departamento de Educación y ha dicho, oye, en mi cole se acabaron los móviles en la ESO, o sea, hasta los 16 años. Y estamos viendo lo que pasa, las consecuencias. ¿Qué pasa? Nada. Que los chavales están tan contentos, que los chavales se ponen a comunicar con el otro, que los chavales se ponen a... Eso es lo que pasa, que surge la vida, a menos que tú la interrumpas. ¿Cuáles son los dos principales factores de protección para todo tipo de problemáticas? Para el suicidio, para el consumo de tóxicos, para el riesgo sexual, para todo. Dos cosas, que son la supervisión de los padres, que un padre sepa en todo momento dónde está su adolescente y con quién, y la capacidad de vinculación con el colegio, que de alguna manera tiene que ver con que el adolescente sepa que en el cole se están preocupando porque él consiga aprobar, porque él consiga tener un estado de bienestar, porque, o sea, que vea esa intención, no el resultado. Hay una cosa que me gustaría, y es delicada de decir, pero los chicos que mejor evolución tienen son los chicos que la gente se los toma en serio. Porque de alguna manera eso te marca una diferencia. ¿Cómo podríamos hacer para hacer una cosa que seguramente sea tan difícil como esta? O sea, déjalos en paz. O sea, por favor, dejar a los niños y a los adolescentes en paz. Dejarlos tranquilos. Ellos se atienden bastante con lo que tienen y ya irán haciendo y ya irán... Déjalos en paz. Tú no tienes que convencer a un chaval de lo que le conviene. Tú tienes que garantizarle a un chaval lo que le conviene. Luego ya elegirá él.